Ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Todo bien noches por a ahí? todos. Fresquecillo por todos lados, ¿verdad? ¿Cómo? Fresquecito por Hijo. todos lados. Ah, sí, sí, así es, hombre. Ay, qué caray. Entonces, Sí, ¿cómo han pues sí. estado? ¿Todos bien? No, pues yo te veo igual, más morenito ya. No sé por qué, qué pasó por ahí. Hombre, ya sabes, el descanso. Mientras no sea descanso eterno, todo está bueno. Pero sí, Eh, ya con muchos ánimos y estamos por acá muy contentos de que vamos a tener una plática muy interesante, sobre todo en especies que regularmente pues no los vemos, ¿verdad? Y hay una especialización para poder trabajar con estos animales. Entonces, pues, qué mejor tener a un experto en esta área que es el doctor Roberto. Entonces, no sé, pues empezamos con la presentación del doc, pero antes de esto, ¿qué te parece, Anita? Para todos aquellos que están entrando nuevos, colegas nuevos, si presentamos a nuestras asesoras, que son las que están siempre al pie del cañón ahí atendiendo, resolviéndonos todos los conflictos que ocasionamos. Muchísimas gracias, Yannick, porque pues, bueno, hay Por tanto ahí le voy a dar trabajo. las orejas, ¿eh? Sí, hombre, hay tanto trabajo que de repente se nos acumula y empezamos a retrasar un poquito las cosas, No, pero no muchas se gracias. preocupe. Y entonces, Anita, por favor. bueno, pues les presento a Yaneisi, es una compañera excelente. Roma me parece que no ha entrado. No, me Creo que dijo que tiene, tenía reunión de capacitación también ahorita y va a entrar en ajá, un ratito más. hecho. Sí, Yaneisi nos acompaña desde el Estado de México. Ella los atiende y aparte tiene algún mensaje para ustedes. Claro que sí, yo siempre ando muy comunicativa. Bueno, nada, los que no me conocen, soy Yaneisi, como comentó Ani, soy asesora educativa aquí en SECME hace ya como 3 años, entonces muchísimos me conocen, otros están incorporándose, bienvenidos. Todo lo que requieran conmigo, yo siempre los voy a apoyar y comentarles, ya casi cerramos el año, hemos tenido una recta final increíble, muchísimos temas, de hecho este tema es nuevo. Esperemos aprender muchísimo de esta parte de animales no convencionales, además de que dentro de los médicos participantes DOC tenemos médicos de zoológicos que les va a servir mucho la plática. Entonces, nada, vamos a estar ahorita en Guadalajara el fin de semana. Gracias a Dios ya estamos cupo lleno, pero nos quedan lugares online. Entonces, están bienvenidos todos. Aquí seguimos dándoles la información y la plática que nos queda es el día 3 de cannabis. Si continuamos aquí en el grupo, les vamos a estar dando información y la liga de registro para que también nos acompañen. Tengan bonita noche y a disfrutar la plática. Todavía tenemos uno o dos lugares ¿Sí? presenciales, ¿eh? Sí, 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 todavía hay uno o dos Ah, lugares. Y Ah, ok, para que, aprovechen, sí, ok. para el que se quiera animar, hijo, va a estar. Y Ah, yo me aprovechen. quedé con platícales yo me algo, quedé con Enrique. que ya, porque los míos ya todos están inscritos y pagados. Así que esperemos. Pues mira, si hay que aprovechar que sí queda uno o dos, adelante. Yo me Así quedé es. con que ya, entonces vamos a seguir viendo. El doctor Guadarrama es excelente en el tema, y la verdad va a estar muy interesante. Ojalá que todos los que puedan tener la oportunidad nos acompañen, acérquense a mí, a Roma, al doctor Enrique, a Ani, todos les podemos brindar la información. Gracias, Janet. ¿Qué tal, Enrique? Pues vamos presentando al doctor o quieres algún mensaje más o algo. No, simplemente, pues bueno, agradecer que están con nosotros a este su Centro de Estudios Complementarios México. Estamos encargados de la capacitación y divulgación de todo lo que son las terapias complementarias e integrativas. Entre ellas, pues bueno, están diferentes áreas como lo que sería lo homeopatía, Reiki, etcétera y también lo que son las terapias regenerativas. Entonces, pues el año que entra vamos a tener temas interesantísimos. Esperamos que nos sigan acompañando. Y pues bien, vamos a empezar entonces presentando al médico. Es el doctor Roberto Pacheco. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como ven aquí, bueno, hay una breve semblanza del médico
Y pues bueno, nada más comentar que es amplia experiencia en anestesia, en ozonoterapia, especialmente animales de zoológico, zootecnia aplicada a los zoológicos y todo lo relacionado al trabajo en zoológicos desde las diferentes áreas. Entonces, pues bueno, ha trabajado en UMAS, en PIMS, etcétera. Entonces, Doc, qué mejor que tú nos puedas platicar un poquito de qué fue lo que hizo que te acercaras a estas especies y bueno, pues para que empecemos ya con tu plática. Ok, correcto. Pues buenas noches a todos. Espero que tengamos una noche interesante con el temita que vamos a trabajar. Un tema realmente, pues sencillo, pero muy interesante y pues realmente que vale la pena, pues conocer y probar. Yo como tal empecé en los zoológicos hace ya un poquito más de 20 años, casi casi por pura casualidad, porque empecé a hacer mis prácticas en lo que es Semarnat con cuestiones administrativas, pero pues tuve la fortuna de conocer a gente de veterinarios del zoológico de ahí de Mérida y ahí fue donde empecé a trabajar con esos animales. Ahí poco a poco, ahí conociendo, interactuando, metiéndome ahí de chismoso como tal en algunos manejos y ya pues se dio la oportunidad de ir conociendo. Después tuve la oportunidad pues de incorporarme aquí al equipo de veterinarios del Zoológico de León y pues aquí andamos un ratillo ya dándole con algunas cuestiones un poquito diferentes porque normalmente estamos trabajando con medicina pues que es algo pues de lo que trabajamos al día a día y ya de repente me entró la curiosidad todo a través de que había un equipo de ozono dentro del zoológico que permitía ozonizar el agua del oso polar que teníamos albergado. Y de ahí me entró la curiosidad de saber cómo funcionaba, conocer cómo funcionaba el ozono y todo esto, y empezó ahí la cosquillita por querer averiguar cómo puede darnos el ozono mejores funciones, y ahí me fui metiendo, y prácticamente empecé con agua ozonizada y con aceites. Así fue como empecé a meterme en este tema. Excelente, médico. Pues sí, como siempre, ¿verdad? Siempre decimos lo mismo. Eh, andamos ahí de metiche, nos empieza a llamar la Ah, atención algo y pues es lo donde nos desarrollamos. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás con nosotros y ojalá que aquellos que les interese los animales de zoológico, en general animales no tradicionales, pues bueno, esto les sea muy ilustrativo y que adelante, ¿verdad? Que empiecen a trabajar con todos ellos. Bien, Doc, pues si gustas compartir tu ujú. pantalla, ya estás como coanfitrión. A ver, entonces ya no Ok, compartir. Perfecto, Doc. Ya nada ahí ya más se ve. maximizar si gustas. Ok, Perfecto. ahí ya se ve, ¿verdad? Totalmente perfecto, Doc. Correcto. Pues nuevamente, buenas noches y el tema que les voy a presentar es algo que nos puede ser útil al día a día para los que trabajan con algunos animales, ya sea mascotas no convencionales, animales un poquito más grandes como de zoológico, de criaderos, que es donde más o menos me he enfocado, pero no quiere decir que no se pueda utilizar en otros ejemplares como son perros, gatos o ejemplares que son las nuevas mascotas como algunas aves, algunos roedores y otros tipos de ejemplares que les van llegando a la consulta al día a día. Entonces podemos empezar. Y es un poquito de teoría, no es mucho, pero pues es parte de lo que necesitamos conocer para poder saber de qué estamos hablando. Y aquí es nada más algunas cuestiones de qué son los aceites y como tal vamos a ver también qué es un poquito de lo que es el ozono. Y un aceite, pues es a final de cuentas, como ya menciono, es un término utilizado para denominar a cualquier sustancia que no permite una mezcla con el agua y es una consistencia grasosa, pues todos los conocemos. Conocemos el aceite que tenemos en la cocina, tenemos el aceite que prácticamente igual como el de los coches y todo esto. Claro que no vamos a ozonizar un aceite de coche.
Estos pueden ser sólidos o pueden ser líquidos a la temperatura ambiente que se encuentren. La mayoría de los aceites que vamos a utilizar, si es que no todos, para poder ozonizar, son los aceites vegetales. Y estos, pues a final de cuentas, los obtenemos de las semillas o plantas que nos interesan. También les voy a mencionar qué tipos de aceites o de qué plantas son los que normalmente utilizamos para la ozonización. Ahí les menciono también que en algunos análisis de rutina tenemos determinaciones de algunos índices de yodo, peróxido, acidez, la refracción y algunas series de pruebas que nos permiten confirmar que este aceite pueda ser comestible o pueda tener algún otro uso que no sea solo el de consumo. Algunos puntos que nos interesan es el índice de yodo, refracción, el contenido de ácidos grasos no saturados, peróxidos y todo esto. Es un poquito de rollo, a lo mejor a los que estudian cuestiones de bioquímica, química y demás que están un poquito más inmersos en esto, les interesa un poco más el tema o quiere profundizar un poquito más en estos puntos, pero son un poquito de utilidad, aunque sea de manera somera, para lo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una clasificación de cómo son las grasas. Las tenemos saturadas, las tenemos insaturadas y las grasas trans. Ahí tenemos, por ejemplo, que las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente, son de cadena larga, hay diferentes tipos de aceites y los que normalmente tenemos como ejemplo o que conocemos, pues ahí tenemos que son pues prácticamente los de origen prácticamente animal, como el tocino, tenemos manteca de cacao que es de origen vegetal, el de cacahuate. En el caso de las grasas insaturadas, pues son más líquidas, los encontramos como el oleico, palmito oleico, que son esos aceites que nosotros utilizamos normalmente para cocinar, pues ya son los de uso común. Y las famosas grasas trans, que pues, son las que prácticamente son más dañinas para nuestro organismo, como son la manteca vegetal, la margarina y todas esas cosas que vienen a sustituir algunas de las grasas poquito más naturales que consumíamos antes. Entonces se consideran como que son las más dañinas. No sé si han visto algunos productos que te dicen que las grasas trans ya no tiene este producto, o que cero grasas trans y demás. Pues son prácticamente estas las que ya no contienen esos y no son de tanta utilidad para nosotros. Este es un cuadrito en el cual englobo prácticamente todos los diferentes tipos de ácidos grasos que existen, que normalmente los clasifican como saturados, insaturados y poliinsaturados. Y ahí, pues los que mencionamos de manera normal o más conocidos, que son los omegas, por eso están en rojito, porque pues son los que más difundimos para cuestiones de diferentes, como complementos nutricionales. Ahora ya, pues un poquito en cuestiones de qué es el ozono. No sé si alguien haya tenido algo de experiencia en cuestiones de ozono, hayan escuchado de él, además de la capa de ozono que se anda destruyendo o regenerando, pues hay otras formas en las que nosotros podemos trabajar y poder manipular el ozono de una manera benéfica para nuestros animales o para nosotros mismos. Y aquí, como pueden ver en la presentación, ahí les ponemos igual una descripción de cómo es el ozono o en qué consiste. Y ahí les menciono que a final de cuentas el ozono es una molécula que es formada por tres átomos de oxígeno. Ya ven que el oxígeno, como está en el diagramita de abajo, pues es el famoso O2. Cuando se le agrega una partícula más o una molécula más de oxígeno, pues ya se genera lo que viene siendo el ozono. Y esto se genera a través de grandes cantidades de energía. A final de cuentas, igual, los equipos generadores de ozono es lo que hacen. Es una carga de energía muy fuerte que es la que va a hacer la función de al pasar el aire, hace que haya una modificación molecular y se junten las tres moléculas y ya se genera el ozono. Y una de las propiedades que tiene el ozono y son muy conocidas, pues es un oxidante de alto poder y esto le da esas propiedades desinfectantes, desodorizantes, ionizantes y oxigenantes, que todo esto a final de cuentas son características que van a ser muy útiles para el uso del ozono en diferentes formas, ya sea para utilizarlo al momento de los aceites, al momento de hacer
aplicaciones ya médicas o para diferentes usos. Es más, hay equipos, por ejemplo, yo tengo un equipo que es el equipo de ozonoforesis, que también son muy útiles. Y como tal, también ahí mencionamos que todos los microorganismos tienen una susceptibilidad hacia los tratamientos de ozono. No sé si recuerdan que durante la pandemia se estuvieron trabajando muchísimos tipos de desinfectantes y por ahí habrán visto o escuchado igual algunos equipos que eran generadores como de ozono, que era el ozono ambiental, y se utilizaba mucho en los aeropuertos, en los baños, hospitales y demás, y tenía un olor característico. Pues ese olor es prácticamente el ozono que está expulsándose en el ambiente. Ahora bien, ¿qué es un aceite ozonizado? Igual mencionamos acá que son productos derivados de la oxidación lipídica, resultados de la reacción del ozono, que cuando se aplica a un aceite, que vienen siendo los ácidos grasos, generan este aceite ozonizado, que hay una interacción entre nuestro ozono y nuestro aceite. Como tal, igual ahí les menciono que realmente el ozono tiene un tiempo de vida muy corto. Entonces, realmente al estar trabajando, los que han tenido oportunidad de trabajar con un equipo de ozono, el olor se siente, es penetrante, pero su tiempo de vida es muy cortito, sobre todo si estamos en climas muy calurosos. Entonces se tiene que hacer una aplicación muy rápida de trabajo del ozono. Y en cuestiones de lo que es el aceite, pues también ahí tiene su chiste el poder hacerlo como tal. Para poder trabajar un aceite con ozono, sí tiene pues ahora sí que su complejidad, ¿no? Entonces acá les menciono que el aceite vegetal, al ser mezclado con el ozono, se modifica su estructura de manera química y esto va a permitir esta modificación que se va a dar en el aceite al aplicar el ozono, va a permitir que la permanencia del ozono dentro del aceite va a ser mucho más estable y por mucho más tiempo. Entonces ahí va a haber interacciones entre algo que es como un prácticamente aire inyectado en el aceite y se van ahí a ver unas mezclas muy interesantes que nos va a dar unos resultados muy padres en nuestras curaciones en los animales. Tenemos algunas propiedades biológicas de los aceites. Tenemos propiedades germicidas que prácticamente atacan, van contra virus, hongos, bacterias. Entonces es un desinfectante muy, muy poderoso sabiéndolo utilizar y mucha gente tuvo este acercamiento con estos productos durante tiempos de la pandemia y desinfecciones y demás, que fue como que el auge que se le dio a esta parte del ozono. Se utiliza mucho en procesos infecciosos locales. En mi experiencia que he tenido con esto, lo he trabajado muchísimo en heridas, en cuestiones ahí de piel, en presencia de zonas muy, muy dañadas. Entonces sí tenemos un proceso de curación muy interesante, muy bonito. Quedan realmente las heridas muy bien ya estructuradas y todo, y en ocasiones hasta prácticamente quedan sin evidencia de que hubo alguna lesión. Otra de las propiedades que nos permite tener es que hay una activación de la microcirculación local, ya que pues a final de cuentas sí aplicamos un aceite ozonizado y todo esto, pero ya no se genera como tal ozono, o sea, ya es una oxigenación que estamos proporcionándole al tejido y esto lo que nos va a ayudar también es que ayude a ver una mejor circulación en la zona afectada y eso te va a permitir una correcta cicatrización de nuestra herida que va de la mano a mejorar nuestro metabolismo celular del oxígeno. O sea, estamos oxigenando esas heridas y al final pues vamos a tener un proceso de cicatrización muy, muy bueno y de muy rápido comparado con otros productos. También estimula el crecimiento de tejido de granulación para tener este mejor crecimiento, esta mejora de la lesión. Y tenemos un efecto también inmunoestimulante. Vamos a tener lesiones pues con menos probabilidades de infección, menos probabilidades de presencia de algún agente dañino o secundario que pueda estar perjudicando en nuestra cicatrización o en nuestro mejoramiento del tejido y tengamos un proceso más limpio de curación de estos ejemplares.
Como les mencioné al principio, hay diferentes tipos de aceites que se pueden utilizar y pues generalmente ahí como se ve en la imagen y todo, nuestros aceites provienen a final de cuentas de lo que viene siendo de la parte interna de las semillas. Prácticamente de ahí es donde se hace la extracción y podemos ozonizar prácticamente cualquier aceite de origen vegetal. No vayan a ozonizar este de manteca de puerco porque pues no, ahí sí no queda muy padre que digamos. Y esto, como tal, ahí ya igual, son cuestiones bioquímicas que a veces sí entendemos y a veces no. A mí la bioquímica no se me hace tan fácil de repente, pero ahí les menciono que la reacción del ozono con los aceites ocurre a través de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. Entonces es ahí donde va a haber esa reacción y esa unión de la parte del ozono con el aceite. Y tenemos ahí también que les menciono que mayor cantidad de insaturación, más sitios disponibles en la molécula tenemos para poder haber una reacción del ozono y esto va a incrementar una mejor actividad o un mejor producto del que tendríamos que utilizar, que vendría siendo nuestro aceite ozonizado. Y también se menciona, pues al haber mayor oxigenación en nuestro aceite, pues va a haber un mayor poder de oxigenación y un mejor poder germicida que tendríamos para un proceso de recuperación de nuestro tejido mucho más efectivo. Ahora, ¿cómo procesamos los aceites ozonizados? Es, Se escucha sencillo, pero sí tiene su grado de complejidad. Ha habido accidentes al querer hacer los aceites. Hay quienes los han hecho de manera casera, hay quienes lo hacen de manera ya industrial, bien hecho y todo eso, con mediciones y todo. Y pues hay de todo un poco, ¿no? Pero en sí lo que vamos a tener aquí es que nosotros vamos a inyectar ozono a través de un sistema de burbujeo al aceite y todo esto pues preferentemente tiene que ser de una manera controlada, porque a veces lo hacemos de una manera empírica, no sabemos cuánto le estamos inyectando de ozono, a veces queremos ozonizar un aceite de cocina o queremos hacer un aceite o mezclas de aceite medio raras o se nos van los tiempos, entonces ahí realmente estamos jugando a que pues si huele, tiene ozono, pero pues no siempre es así. Entonces todo esto lo debemos de tener realmente muy bien controlado para poder tener un aceite de calidad. Ahí les menciono igual cuestiones ahí de bioquímica que decimos que los ácidos grasos presentes en los aceites son ácidos carboxílicos con una cadena alifática que puede ser monoinsaturado, varias insaturaciones. Si alguien le entendió, qué bueno, porque yo ahí sí estoy medio sonso con esa parte. Pero sí, realmente nuestros aceites tienen que ser de muy buena calidad para poder tener una mejoría en nuestros animales de una manera más efectiva. No, acá pues también les menciono una parte de las cosas que van a ocurrir durante la ozonización de nuestro aceite. Cuando pasamos del ozono al aceite, va a haber una reacción sobre nuestros ácidos grasos, que son los que están contenidos ahí en el aceite. Y estos pues poseen esa maravillosa el doble enlace de la estructura. Y ahí lo que va a haber va a unirse y todo esto y va a haber como una oxidación de este aceite y es prácticamente lo que va a hacer la chamba como tal. No va a funcionar el ozono del aceite ni el aceite solo, sino todos los componentes químicos que se van desencadenando al inyectar un ozono o inyectar ozono en nuestro aceite. Entonces ahí es donde está la clave del funcionamiento de estos. Por eso es que se recomienda tener aceites de buena calidad para poder hacer un producto muy efectivo y que tengas un proceso de cicatrización principalmente o de recuperación de células de menor tiempo comparado con productos que utilizamos de manera ordinaria como cualquier crema, pomada o todo eso que utilizamos para quemaduras, por ejemplo. Durante las reacciones al inyectar el ozono, pues se van a encontrar con todo esto. Tenemos ozónidos, tendremos peróxidos, se van a liberar aldehídos, acetonas, algunos nitritos en algunas ocasiones pueden llegar a liberarse y todo esto pues va a estar ahí de manera deambulante en el aceite que vayamos a producir. Tenemos que tener igual algunas consideraciones
al momento de hacer nuestros aceites. Necesitamos considerar muchísimos factores. Entonces, a veces decimos, no, pues voy a hacer mi aceite. Y pues nos sale o un producto de mala calidad o invertimos mucho dinero para tener pues, prácticamente algo muy malo, o nos pasamos de ozono o cualquier cosilla ahí que pues realmente en lugar de traernos un beneficio para nuestro paciente, pues nos va a estar perjudicando. Y si se trabaja, por ejemplo, en clínica privada, pues ya saben que al final de cuentas el tutor o propietario pues se va a ir sobre el médico que va diciéndole que pues vendemos un producto de mala calidad. Entonces tenemos que considerar nuestro generador de ozono. Hay equipos que tienen o que generan concentraciones de ozono muy altas, trabajan con ozono, con oxígeno médico y te pueden decir, con esto puedes hacer aceite. Y sí, sí se produce el aceite, pero no tenemos realmente una cantidad o una manera de cuantificar cuánto ozono está conteniendo ese aceite. También tenemos que considerar qué forma tiene este equipo, los materiales de fabricación de estos equipos. Hay equipos que son de plástico, de acrílico, equipos de acero inoxidable y todo esto, y tienen ciertas calidades de producción. Últimamente se han estado comercializando muchos generadores de ozono, pues ahora sí que hasta en Temu se los pueden encontrar, pero pues no tienen a veces un registro de calibración o de una correcta medición de ozono, entonces no tenemos la certeza de que sí estamos aplicando una cantidad apropiada de ozono. Entonces, ahí estamos casi casi jugándole de una manera empírica. Para poder aplicar el ozono dentro del aceite necesitamos un burbujeador o una manera de inyectarlo. A veces metemos una manguerita y ya estamos burbujeando ozono, pero también el tamaño de la burbuja que generamos de ozono al inyectarlo a un aceite y hasta en un agua, por ejemplo, para hacer los sueros ozonizados, también es de juego un papel importante, porque si tenemos una burbuja muy grande, pues prácticamente la concentración no es igual. Aquí si tuviéramos un microburbujeo, el microburbujeo te va a permitir tener una mejor impregnación del ozono dentro de el aceite o el agua, en este caso, que también puede ser un medio de aplicación de ozono. Tenemos que considerar también nuestro agitador. No vamos a agarrar nuestro agitador como antes para las cubas y todo eso, sino tenemos que tener un agitador especial. Para todo esto normalmente se trabaja con equipos de cristal. Entonces, trabajar con plásticos pues también tiene sus riesgos. Entonces, tenemos que trabajar normalmente con equipos de cristal preferentemente y también estos deben de ser, sobre todo para la conservación y transporte, materiales de cristal ámbar para que no haya un efecto de radiación solar o luz que pues nos inactiven o nos dañen el aceite que hayamos generado. Tenemos que considerar también nuestros tiempos de reacción, las condiciones en las que estemos trabajando, que estamos trabajando, por ejemplo, en un ambiente cerrado, que esté bien controlado, que no haya presencia de humedad, que no tengamos líquidos presentes. Tenemos que tener el control de nuestra temperatura. No es lo mismo hacer un aceite ozonizado en el sureste, que estamos a 40 grados, a hacer un aceite ozonizado en Chihuahua en temporada de frío, que estamos a -1 o mucho más abajo. Entonces, todo eso nos va a influir para tener un aceite de mejor calidad. ¿Y qué más tenemos acá? Pues el flujo y concentración de oxígeno. Normalmente la mayoría de los equipos que tenemos en los que llegan a trabajar ozono y les interesa hacer aceite ozonizado, pues tenemos los flujómetros conectados a nuestros tanques que son de prácticamente pediátricos, que son para concentraciones muy bajas. Entonces tú estás aplicando un menor volumen de oxígeno a la producción de nuestro aceite. Entonces también eso nos influye y nos afecta. La velocidad de agitación, esto es igual muy importante, porque cuando estamos haciendo aceite, a veces parece hasta como receta de cocina, pero pues sí hay que tener mucho cuidado con todo esto. Tenemos que darle una agitación para que haya la impregnación del ozono, porque no se impregna igual un ozono o la aplicación de ozono no se impregna de manera similar
en un aceite que en un agua. Entonces tenemos que estar moviendo, como si estuviéramos moviendo nuestra cubita también, el aceite y tiene que ser de una manera no muy rápida, porque al hacerlo demasiado rápido podemos llegar a generar un proceso de combustión o una explosión. Y ha pasado. Sí ha pasado a gente que pues por la desesperación de quererlo hacer, empiezan a agitar muy rápido y pues tienes prácticamente concentraciones altas de ozono, oxígeno, y tienes ahí pues prácticamente un combustible que es el aceite, entonces cuando te das cuenta empiezas a moverlo muy rápido y pum, te estalla todo lo que tengas ahí en tu mini laboratorio de producción. Entonces todo esto pues nos influye para poder tener un aceite de mucha calidad. Y ahí pues les pongo una notita que pues sí, realmente necesitamos una fuente de oxígeno que tenga muy buena calidad, pues el oxígeno médico o un concentrador de oxígeno también puede ser útil porque pues si quieren producir grandes cantidades de aceite ozonizado, pues sí necesitamos equipos de muy buena capacidad y de muy buena calidad que nos soporten esa producción. Hay equipos que, como les comento, los de las clínicas, que sí producimos, ahí no, pues hacemos este de ozonoterapia y demás, y pues quiero hacer un poquito de aceite ozonizado, pues para los cuates y aquí, pues me hago un litrito, me hago medio litro y ya. Pero si tienen la intención de tener el producto para comercialización dentro de sus instalaciones o porque trabajan con especies muy grandes, por ejemplo, la gente que trabaja con caballos trabajan prácticamente litros y litros de aceite, pues te va a convenir a lo mejor comprarlo a que te pongas tú igual el tiempo que vas a invertir en producirlo. Y ahí les puse la notita de los que mencionaba, el aceite puede llegar a tener un punto de ignición con el ozono y pues ya prácticamente nos vamos a ver a San Pedro todos los que estemos allá. Ujú. Y aquí pues les comento igual, o sea, realmente con mi equipo que tengo en mi clínica o con el que voy a dar consultas, realmente tienen la capacidad para producir el aceite ozonizado apropiadamente. Pues sí, o sea, realmente sí puede tener esa capacidad. Digo, hay equipos de muy buena capacidad. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva les pongo un equipo de ejemplo. Ese yo lo tuve, muy bueno, por cierto, y tenía una concentración muy alta de ozono y tenía la capacidad para poder producir este aceite. El problema es que necesitaba pues tener mis tanques de oxígeno pues para poder cubrir la cuota de producción como tal, porque este equipo, que es el que trae el maletincito, tiene un tanquecillo de oxígeno, pero ese pues para las terapias pues sí te alcanza muy bien, pero para hacer una producción como tal de una cantidad considerable para poder trabajar con aceites pues realmente no es muy redituable como tal, te estarías cambiando tanquecitos a cada rato o tener tu tanque grandote junto a este equipo. Y pues sí, yo les digo, podemos tener, les digo, ¿a qué costo? Consideren sus costos de producción, que prácticamente tienes que tener el oxígeno, el desgaste que va a tener tu equipo. Todos los equipos, a final de cuentas, tienen que tener una calibración, porque por el uso, pues van teniendo un desgaste y tus concentraciones se van modificando y estas se pueden ir reduciendo y ya no estás aplicando la cantidad de ozono que te ofreció el fabricante al principio por el mismo desgaste del equipo y pues ya prácticamente si lo estás usando de manera masiva, pues ya tu equipo ya no te va a generar una concentración adecuada y no vas a tener un producto muy adecuado. Ahí les puse un ejemplillo, por ejemplo, que para producir 100 mililitros de aceite tienes que tener un burbujeo de 2 a 30 gramos de ozono con un flujo de 1 litro por minuto de oxígeno. Entonces ya ahí saquen sus cuentas y ya me dicen de a cuánto les fue el chiste. Y aquí les menciono también, ese es un costo aproximado que saqué hace un tiempo que para producir esos 100 mililitros de aceite con un equipo sencillo y así, que no, pues mi equipo me salió en 10,000 pesos y más mi tanquecito y todo esto, y pues voy a hacer mi aceite, pero pues ahí como caigan. Y eso hay que considerar también comprar el aceite. Entonces tus costos de producción pues pueden ser así haciéndolo para los cuates, me hago 1 litro o me hago medio litro, pues te puede salir hasta en unos 175 pesos, a 800 pesos, o de repente, no, pues ya no sale. Entonces, sí, sí realmente es
un poquito caro de producir aceites y en pequeñas proporciones. Y por ejemplo, ahí también les menciono que los fabricantes de aceites ozonizados, la gente que ya tiene ahora sí que los equipos industriales para la fabricación de estos, la inversión puede oscilar pues en ese monto que les menciono ahí. Ese es un monto que más o menos saqué hace como unos 3 4 años. Entonces, si le inviertes una la nota, pero te vas a dedicar a producir esto y a tener ya tus clientes para venderles ya el producto como tal, pero tienes que tener un producto de muy buena calidad. Y a esto, pues todavía hay que sumarle el costo de un equipo que te haga la medición de concentración de ozono en tu aceite. Y ahí tenemos una pobonita que ahí está produciendo su aceite. Ahora, entre todas estas cosas que les menciono, espero que no se hayan dormido todavía, tenemos que considerar algo también para la conservación de nuestros aceites. Entonces, no nada más me voy y compro mi frasquito o fui y agarré mi aceite ahí oleico o algo así, le metí ozono y todo esto. Realmente, pues hay muchos factores que considerar. Necesitamos tener, y eso es un punto muy importante, sobre todo para las zonas muy cálidas, que nuestro aceite a temperaturas más bajas se conserva por mucho más tiempo. Y este pues nos va a tener un tiempo de efectividad mucho más largo, lo podemos a tener ahí conservando. O si tienen la oportunidad, por ejemplo, no, pues me compré 10 frascos, pero pues quiero tenerlos ahí bien guardaditos y no se me echen a perder, pues al refri. Entonces ahí les menciono que la temperatura ambiente, para una conservación más o menos de 3 a 6 meses, pues podemos tenerlos a los que tienen temperatura ambiente de a 20 25 grados. La gente, porque yo tuve aceites ahí en Mérida, entonces prácticamente los compré y los metí al refri. Entonces así los conservé y me funcionaron durante muchísimo tiempo. En refrigeración como tal, pues ahora sí que nos vamos al refri, pues sí les puede durar unos 2, 3 años. Y pueden refrigerarlo ya en una versión solidificada porque hay proveedores que tienen el aceite ya en esa presentación. Los metes al refri y pueden durar muchísimos años. Yo creo que todavía tengo un botecillo ahí que me regalaron y está en el refri de mis papás desde hace más de 5 años y ahí sigue. Y lo agarras y todavía huele a ozono. Es parte de mis experimentos de esa zona. Recomendaciones que también se hacen, pues no exponerlo a la luz solar, más que nada en la transportación. Ya al momento de aplicarlo, pues sí, ya a fuerza le va a dar el sol en algún momento, ahí sí no hay problema, pero porque ya lo estás usando. Pero pues no tiene caso dejar, por ejemplo, su frasquito dentro de un carro o estarlo transportando así agarrado de la mano o algo así. Pues siempre es procurar tenerlo resguardado y es por ello que menciona lo de los frascos ámbar. En los frascos ámbar, pues no les pega tan directa la luz solar y pues tu aceite te va a durar mucho más tiempo. Y los efectos o la presencia del ozono dentro del aceite, pues realmente va a estar durante mucho más tiempo. Entonces tu aceite va a ser, si es de muy buena calidad y todo esto, pues dentro de este tipo de envases te va a durar mucho más tiempo. No se debe exponer al calor, pues ahí sí de repente sí es complicado por las temperaturas que tenemos aquí, pero si van a tener una transportación, pues los pueden transportar en una hielerita, en un refrigerante o algo así, y pues ya seguirlo trabajando con ello. Y si los van a tener como para exhibición dentro de alguna clínica o farmacia, pues sí tenerlos en unas zonas donde no se puede considerar casi casi las más frescas o que no se pongan tanto a los cambios bruscos de temperatura, y hasta refrigerados pueden tenerlos. Y el mezclarlo a metales o impurezas a veces pasa, porque también de repente yo lo he hecho y ya lo dejé de hacer, que tenemos nuestro frasquito y ahí le metemos pues una pinza o le metemos ahí algo para sacar el aceite de nuestro botecito y pues con eso pues prácticamente ya estamos contaminando el aceite. O a veces tenemos ¿cómo se llama? Los goteritos. Normalmente se trabaja con los goteros de cristal, entonces son un poco más, por así decirlo, limpios a los de plástico y procurar que tu goterito no tenga contacto con el ejemplar que estás trabajando y todo eso, porque así evitas la contaminación de el resto de aceite que te queda en tu frasquito.
Y aquí, pues esto ya es prácticamente algo de teoría, ¿no? Es nada más si le pueden tomar ahí o le quieren tomar una captura de pantalla para más o menos cuál es la función del aceite como tal dentro de alguna de las heridas. Y por ejemplo, ahí tenemos que los famosísimos triosónidos que están presentes dentro del aceite, al tener esta mezcla, entran en contacto con las heridas, se descomponen, se va generando ozono, o sea, se va ahora sí que desdoblando todos estos componentes del aceite para poder generar las reacciones de cicatrización en nuestras heridas. Todos estos componentes que van a existir son los que nos van a ayudar en tanto a la regeneración como a la desinfección, a evitar tener lesiones horribles y espantosas llenas de pus. Entonces sí vamos a tener ahí como que a los que les guste trabajar esto de las heridas y demás, y les haya tocado ver lesiones muy feas, van a ver que con el ozono, ese tipo de lesiones horripilantes que te llegaron a ver, con el aceite, pues se ven mucho mejor, o sea, hay una mejor calidad en el proceso de cicatrización. Y bien, ahí les menciono que la liberación lenta, pues al hacer un aceite, pues el proceso de absorción es mucho más lento a que si fuera un producto más líquido. Pues esto también ayuda a que se impregne prácticamente este aceite ozonizado en nuestra herida y crea una capita así muy, 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 que pasa muy desapercibida y ahí va a permanecer y empiece a hacer su función. Entonces todo esto pues ya va funcionando. Aquí lo que yo he hecho, por ejemplo, es que combino, pero no en heridas abiertas, eso sí, el aceite ozonizado con ozonoforesis. La ozonoforesis es prácticamente hay diferentes tipos de equipos, a lo mejor han visto algunos, o a lo mejor han tenido la oportunidad de trabajar con alguno. Es prácticamente una lamparita que te genera una descarga eléctrica. Entonces es prácticamente controlada. Entonces tú controlas con el equipo la potencia de esta descarga y lo que hace es que el oxígeno que hay en el ambiente te va a generar ese ozono. Entonces tocas con la piel, haces un arco eléctrico entre tu equipo y el paciente o la piel del paciente y se genera la descarga, que no es una descarga de 220 ni de 110 volts, pero sientes así como las cosquillitas, ves la luz y todo esto, y te acercas a oler después del tejido y huele a ozono, porque estamos generando ese ozono. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado lo que viene siendo las lesiones musculares, impregno la zona afectada con ozono y luego hago el pase con la lámpara. Y si aliviana. No me lo han dicho los pacientes, pero sí con los humanos el que lo he probado, ellos sí me han dicho que sí sienten la diferencia. Y ya con animales, pues sí te das cuenta de la diferencia, sobre todo al caminar o al andar del animal, cómo va cambiando ya, porque ya no se siente tanto el dolor, ya se relajó mucho el músculo donde lo estás aplicando, entonces eso te ayuda mucho a trabajar. Entonces empiezas a hacer las combinaciones, pues combinas ozonoforesis, combinas el aceite y pues ya vas teniendo mejores reacciones. El ozono realmente es muy, muy de noble, sabiéndolo trabajar, puedes usarlo de mil y un formas. Ahorita con todo lo que se ha venido de pues, diferentes medicinas que existen, por así decirlo, que vienen siendo la medicina complementaria, complementamos todo esto y pues tenemos una mejor respuesta de nuestros animales a nuestros tratamientos. Y a veces los tiempos son más cortos, la reacción del tejido y de los animales a estos tipos de tratamientos pues son mucho más efectivos en algunas ocasiones. A veces yo así lo he pensado que pues lamentablemente pues recurrimos a este tipo de tratamientos como una última opción, cuando a veces si los podemos usar como una primera opción pues nuestro proceso de recuperación va a ser mucho más corto. O a lo mejor y ha pasado de que este tipo de terapias y tratamientos no son o no llegan a ser benéficos, o sea, decimos de primera mano, no, pues con esto no la va a armar. No el aceite, porque sí me ha pasado igual, de que me dice, no, pues usa el aceite para tal animal. Pero estás viendo el tipo de lesión, evalúas y dices, no, pues no va a salir adelante tan como uno quisiera con este producto, mejor aplica
o trabajamos con otro tipo de tratamientos. En cuestiones de acción microbiana, ahí les menciono que tenemos una oxidación directa hacia lo que viene siendo los organismos. Entonces se liberan todos estos componentes que ahí les mencionamos y destruimos el organismo que está involucrado en afectarnos el tejido como tal. El ozono como tal, o el aceite ozonizado, pues a final de cuentas genera cierta citotoxicidad para estos microorganismos, lo cual pues prácticamente ya igual a nivel bioquímico hay una inactivación de de las rutas enzimáticas que tienen este tipo de células o de organismos para su supervivencia, y pues el ozono destruye con todos ellos. Entonces es muy padre ver cómo funciona y cómo trabaja el ozono como tal, y el tipo de terapias con los aceites, pues sí tenemos realmente muchos beneficios como al estarlos utilizando constantemente. Aquí tenemos, como menciono, los mecanismos de acción regenerativa del aceite. Entonces, entre ellos, las partes benéficas que tenemos, pues tenemos un preacondicionamiento oxidativo. Entonces, al aplicar los aceites, pues generamos y estimulamos que haya estas reacciones para poder tener una reparación de tejidos. Aquí sí les puedo mencionar que a veces tienes tu zona lesionada, haces tu proceso de manejo de heridas como pues ahora sí como debe de ser. Tienes tu herida limpiecita, ya todo muy bien hecho y todo, pero lista para poderle poner el tratamiento que quieras trabajar. Y al aplicar los aceites o trabajar con aceites u ozono, en algunas ocasiones, pues a mí me ha tocado, de que aplicamos, trabajamos y mocos, como que vemos más fea la herida. Dices, no, pues no me sirve el aceite y yo lo veo peor. Y pues realmente no es así, sino que es que está viendo esa respuesta del organismo para generar células nuevas y empezar a trabajar en el proceso de cicatrización. Y pues también ahí tenemos la liberación de factores de crecimiento. Entonces, todo eso que ahí se menciona, pues prácticamente va funcionando para poder tener una mejor de respuesta de nuestro organismo y empezar a trabajar en su proceso de recuperación, cicatrización o de proceso desinflamatorio que estemos trabajando. Y aquí son en dos partes o dos diapositivas dividí esta sección que viene siendo la respuesta del aceite, cómo va a funcionar o cómo pues, se involucra en el proceso de cicatrización. En nuestros primeros días de aplicación del producto, aquí es lo que vamos a encontrar. Más o menos los tiempos son de 2 a 5 días. También influye mucho el tipo de lesión que tengamos. Vamos a tener una hemostasis, va a haber una vasoconstricción, empieza a haber la agregación plaquetaria, pues ahí vamos a ver viendo cómo va respondiendo nuestra zona afectada. Va a haber el coágulo de tromboplastina, una inflamación, vasodilatación, que pues, prácticamente es cuando vemos como que la herida se ve más feyón o muy inflamada, pero pues es parte de ese proceso, ¿no? Posterior a este tiempo, vamos a ver una fase proliferativa que pues depende también del tamaño de la lesión que estemos trabajando y puede oscilar de 2 días a 3 semanas. Entonces tenemos ahí un proceso de granulación, va a haber la contracción, epitelización, y todo esto va a estar ayudando para empezar a formar el crecimiento celular y ver la mejoría de nuestro pacientillo y que vayamos a estar trabajando. Después viene ya la fase de remodelación. Puede ser de 3 semanas a 2 años. Realmente pues es menos el tiempo, porque si también nosotros le echamos ganas y hacemos un trabajo correcto de nuestras heridas, de que pues, también el propietario o el tutor lleve al paciente constantemente o él lo haga en su casa, pues vamos a tener un proceso de recuperación muchísimo más rápido. Ya si tenemos tiempo al ratillo, les muestro de un caso que tuve que me gustó mucho. Fue un poquito largo por el tipo de ejemplar con el que trabajamos. Y aquí pues un plus que hay que les menciono, que el aceite ozonizado, pues a final de cuentas es la liberación de los factores de crecimiento, tiene efecto antimicrobiano, tiene activación de mecanismos antioxidantes y una promoción de la cicatrización local muy efectivo. Y como mencioné anteriormente,
tenemos que tener algunas consideraciones para poder usarlo de manera adecuada y tener un producto también de calidad. Entonces tenemos que considerar este punto que es muy importante, que son los índices de peróxidos. Estos índices de peróxidos, hay empresas que sí se dedican a trabajar esta parte, que tienen sus equipos de medición, lo hacen todo muy bien, pues es prácticamente muy controlado y tienes la garantía de la concentración en la que vienen. Entonces, este índice de peróxidos, hay, por ejemplo, empresas que los trabajan, por ejemplo, de 200, 400, 600, 800. Si mal no me equivoco, creo que ya en un índice de peróxidos o de presencia de este de peróxido en aceite, creo que era como en 800, ya se solidifica porque es la cantidad de ozono que le estamos aplicando al aceite y al haber la reacción entre estos dos, pues ya empezamos a solidificar el aceite, que es prácticamente como el que está en la imagen. O sea, ese aceite o ese tarrito que está ahí, pues es ya prácticamente como, mm, es todavía más denso que una crema, pero al meterlo o a someterlo a calor, pues este se empieza a derretir. Y como habíamos mencionado, al meter o al someter al calor el aceite, pues estamos perdiendo ahí nuestra concentración de ozono y estamos degradando la calidad de este. Entonces, pues este, por ejemplo, que el de la imagen, yo lo conservo, pues es el que tengo en el refri de mis papás, lo conservo en refrigeración y prácticamente es mantenerlo ahí, nada más sacarlo cuando lo vas a utilizar y ya con la misma lo vuelves a guardar. Y ahí les puse unos ejemplillos en base a la concentración de índices de peróxidos. Podemos utilizarlo para tratamientos gastrointestinales de 400, que realmente, pues, echarse un aceite de un índice de peróxido de 400, ahora sí que echarse un poquito para tomarlo, pues sí es un poquito no dañino, pero sí es incómodo. Entonces yo, por ejemplo, sí me he tomado aceitillos ahí como de 200, 300 a lo mucho de índice de peróxidos. En heridas se busca una concentración más alta, pues por el tipo de lesión que normalmente se presenta y para que haya un mejor efecto de este aceite hacia las heridas. En mucosas, pues, por ejemplo, pues vienen siendo las aftas o fogajes que normalmente les dicen, lesiones ahí en la boca, cuestiones de estomatitis y las micosis que son un poquito más complejas y requieren como que echarle un poquito más de ganas en ese sentido, pues sí se buscan índices de peróxidos muchísimo más altos. Entonces ahí es para considerarlo igual, que a final de cuentas, sí, los aceites son muy buenos, pero necesitamos conocer esta parte de saber en qué concentración vienen. Hay otros de fabricantes que te lo manejan como concentración A, B, C, D, pero solo ellos saben los índices de peróxido que contienen, o no lo saben, pero sí hay unos que sí te pueden garantizar qué concentración trae o qué índice de peróxidos contiene su producto que te están vendiendo. Y antes de irnos a los ejemplos que les voy a mostrar, también hay que considerar la calidad del aceite que estamos, o más bien el tipo de aceite que queremos ozonizar. Para mí, en lo que he tenido de experiencia de trabajar con estos, es, los aceites que puedes ozonizar son aceite de oliva, aceite de girasol, está el aceite de cáñamo, que es muy caro, hay aceite de uva y pues son muy buenos los tres. O sea, una vez, aunque sea poquito ozono, son muy buenos, te van a funcionar. Ahora sí que si desconocemos la cantidad de ozono que va a tener, pues nuestro proceso de recuperación del tejido va a ser mucho más lento. Y el aceite que a mí me gusta y que me ha dado mejor resultado y que veo así respuesta en menor tiempo que de los que he trabajado es el aceite de oliva. Ese como que las propiedades que trae el mismo aceite lo potencializamos con el efecto del ozono, entonces tenemos una respuesta de nuestros tejidos, pero así maravillosa. El aceite de uva dicen también que es muy bueno, muy caro, y aquí en México yo no he encontrado, o sea, con los que he trabajado, no me han ofrecido o no he habido la oportunidad de ozonizar el aceite de uva por los costos, porque es muchísimo más caro.
Y ahora sí que el de batalla y el que normalmente utiliza la gente, los productos desde los más económicos hasta los más caritos de repente, pues es el aceite de girasol, porque pues es un producto un poco más accesible, más fácil de conseguir y pues que se les hace más práctico y ya no eleva tanto los costos. Lo que sí, estos aceites no son los aceites de cocina como los que conocemos. Se tienen que conseguir aceites especiales que son de un poco más grado, de un grado un poco más especial, que no son grado alimenticio, para poder trabajarlos de manera correcta, porque igual te vas y te compras tu aceite del súper, ahí pues voy al extra virgen de oliva y que no sé qué, pues no va a tener la misma calidad que te consiguieras un aceite a nivel de industrial con un procesamiento o nivel de procesamiento menor que no esté tan trabajado para que sea un aceite de uso de cocina. Ahora sí, para que ya despierten un poquito, si se durmieron, les voy a mostrar algunas fotos de ejemplos de algunos casos que tengo a la mano para poder mostrar así muy, muy detalladamente el efecto del aceite. Pues al final de cuentas fue un gatito. Entonces, también ahí tengo gatitos de más de 200 kilos, pero este fue de un caso que tuvimos y pues prácticamente fue por una úlcera que le hicieron en el ojo por una pelea y lo tuvieron más de un mes con el tratamiento tradicional que utilizamos para cuando tienen problemas en alguna lesión por los ojos y todo esto. Y ya pues me dijeron, pues, no, pues pruébale el aceite. Y de la foto uno, que fue la que me mostraron cuando hubo la lesión y ya había pasado por todo el problema, o sea, por todo el tratamiento y no había ninguna respuesta, pues dijimos así como que pues vamos a ponerle aceite. El aceite en los ojos, por si quieren llegar a experimentar, es muy, muy, muy doloroso. Arde como no tienen idea. Yo ya me he puesto, por eso se los digo. El usarlo en los ojos sí es de riesgo, sobre todo si tiene un índice de peróxidos muy alto. No vas a quedar ciego, pero pues, sí es muy, para el humano, por ejemplo, que es más llorón, sí tiende a arder mucho y empiezas a patalear y a gritar y a recordarle cosas que no debes a toda la gente, pero porque está haciendo su función como tal de poder recuperar el tejido. Entonces yo procuro usar aceites de muy baja concentración o muy bajo índice de peróxidos, así casi casi hasta el chafón que vendan en cualquier lado, para que sea lo menos agresivo y menos dañino posible y vas a tener una recuperación. A este ejemplar de cuando me pasaron a mí el dato o el caso y empezamos a trabajar el aceite, tuvimos la respuesta prácticamente a la semana, que viene siendo la foto del medio, y a las 2 semanas ya prácticamente estaba completamente cerrado el animal, si es que no fue antes. Entonces ya él prácticamente había recuperado pues ¿cómo se llama? La lesión que ya se había formado, pues ya tenía la recuperación al 100% en menos de 2 semanas. Y este tratamiento previo que había tenido ya llevaban prácticamente 1 o 2 meses y no había evolución. Entonces son los beneficios que pueden tener. Y les digo, pues sí, es molestoso, arde un poquito, pero bueno. En el caso de ese del ojo, después yo lo usé en un oso y no lo usé mucho tiempo porque tampoco se dio como que, o se prestó mucho el oso para poderle aplicar este tipo de aceites. Entonces sí, a veces es algo que tenemos que considerar cuando trabajamos con este tipo de animales. Este es otro ejemplo, era un monitor de la sabana y pues a este pobre animalillo en su momento le pasó de todo, ¿no? Y como tenía ahí un problema de falta de respuesta en el movimiento de las patas, tenía ahí una lesión a nivel columna, empezó a tener algunas lesiones en la parte de prácticamente ya ventral, o sea, las patas y todo esto, al no tener movilidad, ya se estaba generando la presencia de hongos. En la primera foto que tenemos aquí en su izquierda, pues prácticamente se le necrosaron los dedos por la falta de movimiento y todo, y pues perdió los dedos. Entonces lo que hicimos aquí
y trabajamos con este, pues fue prácticamente trabajar puro aceite con las lesiones que estuvo presentando en toda la parte afectada, desde las patas, para que parte del abdomen y creo que hasta en la cola llegó a tener lesiones. Entonces, al trabajar el aceite, lo que logramos hacer pues, es que por lo menos en la parte visual o de la piel, logramos que la zona donde perdió los dedos, pues no hubiera un proceso infeccioso grave, se regeneró todo el tejido, entonces hubo formación de escamas o el recubrimiento del tejido, que ahí como ven tiene la presencia de los deditos y le falta un dedo. Esa parte prácticamente se cerró y no hubo ningún proceso de infeccioso ni nada. Pues, lamentablemente el ejemplar pues tuvo que ser eutanasiado, si mal no me equivoco, por el problema de la espalda, pero pues en cuestiones de mejorar su calidad en la piel y las lesiones que presentaba, pues sí nos tuvimos un muy buen efecto y eso lo utilizamos prácticamente como una semana más o menos para que recuperara el tejido de los dedos afectados. En reptiles el proceso de cicatrización pues, es un poquito más complejo que con los mamíferos o aves por el tipo de piel que presentan. Este es otro ejemplo, esta fue una cornada de un antílope. Aquí el problema que tenemos con este tipo de animales que pues a fuerza tenemos que dormirlos, tenemos que hacer una anestesia para poder trabajar con ellos y poder hacer el manipuleo. Entonces a veces tenemos casos que tenemos que hacer curaciones constantemente y pues corremos el riesgo de estar durmiendo al animal para poder hacer las curaciones y pues tenemos el riesgo de la anestesia y que se nos vaya a quedar por allá o la presencia de tantos anestésicos tan frecuente, todo eso que conlleva. Entonces ahí el aceite pues sí me ha ayudado mucho porque pues a veces lo agarramos una, dos veces a lo mucho y pues el aceite impregnamos se hace el lavado de las heridas y luego utilizamos ¿cómo se llama? El aceite ozonizado. Ahí por ejemplo utilicé el que era como pomada y pues ya vamos a tener prácticamente el menos oportunidades, o sea, o las menos ocasiones que tengamos que hacer para poder agarrar al animal y estar haciendo las curaciones. Entonces, si lo pude agarrar dos veces y esas dos veces le metí el aceite, le va a ayudar muchísimo para poder tener una cicatrización. Y a este, por ejemplo, solo tuvimos la oportunidad de agarrarlo una vez, pero sí lo estuvimos monitoreando en su albergue y realmente, pues, para la zona en la que se encontraba la cornada y el proceso de limpieza que se le hizo y todo eso, nunca hubo ni proceso inflamatorio y tampoco tuvimos como la presencia de ahí de pus o una infección o una inflamación excesiva de la zona afectada. Y sí tuvimos una recuperación a pesar de haber sido solo una aplicación de este tipo de productos. Este es otro de ejemplares reptiles. Pues es común bueno, a los que les lleguen a tener cascabeles o algo así, pero también en cualquier tipo de serpiente o reptil, las estomatitis. A mí me funcionó muy bien usar el aceite en las estomatitis y teníamos una recuperación de tejido, sobre todo porque pues, al final la boca de este tipo de animales pues está súper contaminada. Entonces aquí sí es un poquito, bueno, en el caso de la foto que es una cascabel, sí es de mucho riesgo trabajar con ellas y tenemos que tener en cuenta pues ese riesgo y decir, pues bueno, o sea, qué tantas oportunidades tengo yo de agarrar estos ejemplares para poder hacer curaciones diarias. A este ejemplar que presentó este problema, pues como ven en la foto de la izquierda también, que ya tuvo ahí prácticamente destrucción del tejido de la mandíbula, pues había que estarlo agarrando recurrentemente, pero no nos arriesgamos a agarrarlo de manera diaria. Entonces era que cada semana teníamos aquí nuestra sujeción del ejemplar, porque teníamos que dormirlo para poder tener un manipuleo correcto, una limpieza de las heridas. Y lo que hicimos fue utilizar agua ozonizada para lavar. Lavábamos muy bien la zona con agua ozonizada, hacíamos una limpieza y todo esto, secábamos de la mejor manera posible y ya como se ve en la foto de la derecha, pues ya empezamos a aplicar el aceite dentro de la parte de los colmillos
en la parte afectada, todo esto. La ventaja que como estaba dormido el ejemplar, pues no hay tanto movimiento de la boca, entonces podíamos darnos el lujo de impregnar todo lo que pudiéramos con aceite. De estos bichos o estos ejemplares, pues sí, lo primero que perdieron fueron los colmillos. Entonces se perdió el colmillo, quedan los orificios y nosotros ahí también impregnábamos el aceite. Entonces teníamos ya realmente heridas muy limpias y prácticamente cero infección a pesar de lo que se presentaba. En cuestiones de su tratamiento parental, pues sí se les aplicaba su antibiótico de manera rutinaria y todo, y su analgesia. Pero sí, ya lo que es localmente, al trabajar solo con estos productos, no utilizamos más nada, pues sí teníamos una respuesta muy efectiva. Y este es igual, es otro reptil. Este, pues fue un ejemplar a lo mejor si hay chances les muestro todas las fotos que tengo de este, porque este me gustó mucho. Fue uno con los que empecé. Se quemó con una lámpara, una fuente de calor, se quemó y pues prácticamente ahí como se ve es la lesión como la encontramos el día que se reportó. Este ejemplar igual, trabajamos la herida con a puro aceite y con pura agua ozonizada. Ozonizábamos el agua para hacer los lavados. Los lavados no eran diarios, pero la aplicación al aceite sí. Entonces todo esto en conjunto pues nos ayudó a tener un proceso de cicatrización muy limpio, cero infección. Ahí sí no utilicé absolutamente nada de antibiótico, ningún tipo de crema, puro aceite y pura agua ozonizada. Y así es como quedó este ejemplar. O sea, la zona afectada que les mostré es esa partecilla que se le ve sin escamas. Ya posteriormente, ya conforme fueron habiendo más mudas, pues recuperó las escamas de esa zona. Entonces fue un proceso de recuperación muy interesante. ¿Y este qué es? En un caso contrario, o sea, este es una cebra, no les muestro más cebra porque pues pobrecita, pero sí también recibió una cornada y aquí el problema es que es una herida muy grande, es un ejemplar que prácticamente no vamos a poder estar agarrando todos los días y no la podemos estar durmiendo a cada rato por el riesgo anestésico que existe. En las cebras utilizamos narcóticos, entonces es un riesgo tanto para el ejemplar como para el personal médico. Entonces hay ejemplares en los que sí llegas a decir, no, pues aquí sí va a estar complicado, a lo mejor te pongo un poquito, o utilizamos ahí una presentación y listo, o defines mejor utilizar otro protocolo de trabajo para manejar la herida correctamente, porque sí son heridas muy complicadas a veces. Y pues sobre todo pues es una herida sucia. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, que es una herida muchísimo muy grande, era más de 50 centímetros, y pues iba a ser muy complejo. Aquí en este, pues no tuve la oportunidad, después me encontré por ahí un aceite que ya lo ven ya lo venden en polvo y mezclado con aloe vera. Lo están vendiendo más que nada como para consumo oral, o sea, para tratamientos de gástricos, pero pues yo lo que hago es abrir las capsulitas y utilizarlos en este tipo de heridas. En esa ocasión pues no teníamos, es más creo que todavía no existía, pero sí pudo haber sido una buena opción de trabajo en vez de utilizar el aceite pues líquido como tal. Y en otros ejemplos o en otros casos que también lo he trabajado, por ejemplo con este tipo de ejemplares dromedarios que presentan lesiones o cualquier ejemplar que llegue a presentar lesiones en las zonas de párpados y demás, pues nos puede ayudar un poco lo que es el aceite, sobre todo porque a veces son ejemplares que no son tan manipulables, pero tampoco son así prácticamente salvajes. En ejemplares de este tipo o que están más que nada en corrales y demás, pues tenemos da igual la presencia excesiva de moscas, a veces el polvo o el exceso de humedad y todo esto. Entonces se van generando este tipo de afecciones y el utilizar el aceite pues es muy benéfico y nos ayuda mucho para poder de ayudar a regenerar todas esas zonas afectadas. Y lo pueden complementar con otros tratamientos. O sea, realmente el ozono y creo que la mayoría de la medicina complementaria no está peleada con la medicina que utilizamos al día a día, sino más bien es pues ya hacer complementos ahí
y trabajar en conjunto y vamos a tener una mejor respuesta de nuestros tratamientos que estemos aplicando. Este también estuvo muy fuerte, o sea, muy bueno. Esto, pues a lo mejor no se nota ahí, pero esa es la pata de un elefante. Entonces, prácticamente se le levantó la suela de una de las patas y como ven en una de las fotos, pues es prácticamente la lesión fresca del día que igual se reportó. Había la presencia de muchísimo dolor, molestia, pues la herida estaba viva y pues sí fue prácticamente un reto porque pues no podemos decirle al elefante deja la pata arriba y pues no apoyes con ella. Entonces sí era pues trabajar un poco lo que era el temperamento del ejemplar, que se dejara trabajar, que se dejara manipular, que permitiera el acercamiento, pues a fin de cuentas también es con entrenamiento, poder trabajar esta lesión. Nos costó mucho y buscar la manera. Aquí sí al principio se trabajó porque pues había que llegar a un consenso y se trabajó con otro tipo de productos de inicio. Ya como veían que no había una respuesta tan rápida, el costo de los medicamentos también y pues no era tan efectivo, pues es que ya pues me dieron la oportunidad de trabajar el aceite y pues lo sacamos muchísimo más rápido. Aquí la diferencia que pueden ver entre ambas fotos es que pues tenemos el tejido ahí vivo y todo esto, y el estar trabajando constantemente el aceite, este sí era ahora sí que sin, bueno, sí tuvimos días que no se podía, pero sí procurar que fuera de a diario, todos los días hacer la limpieza de la pata, la lavábamos ahí con solución, ahora ahí sí no había la oportunidad de tener agua ozonizada al momento, pero sí con solución salina, una buena limpieza de herida, retirar mugre, tierra, todo lo que hubiera ahí estorbando y aplicábamos el aceite. Entonces sabíamos que no íbamos a lograr como que pegar a la suela como si fuera un zapato normal, pero sí por lo menos que el tejido nuevo que se fuera regenerando fuera más rápido para que no estuviera tan expuesta la herida a una infección, a una molestia del ejemplar o a que llegara a empezar a presentar problemas de mala posición al no querer apoyar esa zona. Tuvimos muy buena respuesta de ese ejemplarcillo. Entonces sí, sí realmente es muy efectivo. No tuvimos en ningún momento ningún proceso de infeccioso, no hubo presencia ni de materia de ningún tipo, nada. Realmente fue una herida muy limpia, tardada, pero sí muy limpia y ahora pues tiene su patita como si nada. Pero no le bastó y pues tuvo otra lesión. Entonces aquí les puse un ejemplo de pues prácticamente una lesión que presentó en otra pata y no, a veces se presentan por una piedrita. Entonces, al estar caminando, se les mete una piedrita y pues la va aplastando y se generan este tipo de lesiones. Entonces, en la foto de septiembre, eso amarillo que ven ahí, pues no es pus ni ningún tipo de secreción. Es una foto que me mandaron de cuando antes de que me entregaran el caso y tenemos ahí la presencia de la zona afectada, eso es furacil, pero con el furacil pues no más no avanzaba. Entonces no había un proceso de recuperación como tal. Entonces ya cuando dije yo agarrarlo, empecé a trabajar. Aquí sí era pues la limpieza con agua normal y todo esto. Hasta ese momento era con puro aceite ozonizado y láser. Entonces ahí sí ya tenía un equipo láser a mi disposición y dije pues vamos a probarla a ver qué tal funciona. Y logramos regenerar ese tejido en prácticamente pues un mes y un poquito más. Todavía no cierra completamente la herida, pero estamos trabajando sobre ello. Entonces aquí ya estamos complementando dos técnicas, el uso del aceite y el uso del láser. Y una más que vendría siendo el entrenamiento para poder trabajar con él, si no, pues ya ni le estaríamos contando en estos momentos. Pero sí ha tenido una muy buena respuesta con este tipo de productos en complemento con otros. Y ya para concluir, pues unas recomendaciones o algunas cosillas ahí que les menciono. En cuestiones del uso en la clínica, pues el uso de los aceites en tratamientos no convencionales, pues son muy efectivos. Los costos pueden disminuir, entonces a veces tenemos productos sí muy buenos, muy efectivos y todo eso, pero los costos son muy altos.
Y a veces pues ha pasado que hay propietarios o hay gente que pues realmente no tiene los recursos suficientes como para poder comprar o estar comprando las cremas o pomadas apropiadas. Y pues en un proceso muy largo, pues a veces con el aceite pues sí se puede disminuir un poco el gasto. Y esto pues también va unado a que pues tenemos que a veces el propietario o el tutor no quiere comprarlos o no puede llevar al ejemplar a que le hagan el tratamiento en la clínica o en el hospital, pues él puede hacerlo en su casa, dándole las instrucciones adecuadas y teniendo él su botecito de aceite. También pues tiene un efecto, un amplio espectro antimicrobiano, pues como ya han visto con las fotillos que les mostré, que realmente en todos esos casos que he tenido, y hay otros más, no he tenido la presencia de algún proceso infeccioso. No se han visto efectos secundarios en el uso de aceites. Yo también los he usado de manera rutinaria, hasta para tomar y todo. Es de fácil uso y aplicación, no requiere más grandes complicaciones o complementos muy específicos para poderlos aplicar. Es nada más tener cuidado de no estar ensuciando nuestros frasquitos o estar contaminando nuestro aceite. Y ahí tenemos también menciono que los productos obtenidos de la oxidación lipídica que se generan en la reacción de estos del ozono con los ácidos grasos generan esos compuestos que a final de cuentas pues es lo que mencionamos arriba, que es germicida, inmunoestimulantes y reparadora de tejidos. Y pues también hacer estudios más profundos que algunos ya se han estado haciendo en cuestiones de los efectos biológicos de los aceites, pues tendrá mayores bases científicas para poder trabajar en nuestras patologías. En muchas ocasiones pasa de que no tenemos, o sea, sí lo llega a trabajar la gente, llegan a trabajar los aceites, el ozono y demás cosas, pero no se dan a la tarea o al tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer un reporte, una publicación o algo para decir, pues si está funcionando, o ponernos a investigar y esto, y pues tratar de hacer algo como que con más formalidad, ¿no? A veces hasta son cuestiones empíricas. Yo cuando empecé con esto, pues, fue prácticamente ahí como de comentarios de amigos, de cuates, pues usa esto, usa aquí, y ya fue como que empecé a buscar, tratar de buscar información. Había muy poca, ahorita ya hay mucho más información y hay muchas más cosas, y hay más, se trabaja de manera complementaria lo que viene siendo todas estas técnicas terapéuticas que estamos trabajando hoy en día en nuestros ejemplares, en nuestros animales, mascotas y demás, y pues con muy buenos resultados. Y yo creo que parte de eso también influye que nosotros nos animemos a utilizar todo esto. Pues no tenerle, a veces a lo mejor a veces tenemos miedo por desconocimiento, porque pues, nos da cosa de repente utilizar alguna de estas técnicas o alguno de estos productos, pero pues realmente los resultados ahí están. Y pues mal no les va a hacer, como les he dicho a veces a mis compañeros al utilizar este tipo de productos, digo, mal no le va a hacer a tu animal, a tu paciente, y al contrario, o sea, vas a ver un beneficio. Y si ves que no hay un beneficio, pues ya lo retiras y no va a haber ningún efecto secundario o algún efecto contraproducente al hacer un retiro tan abrupto del producto o de cualquier otro de estos productos derivados del ozono. Y pues es todo lo que tengo para platicarles por el momento en la presentación. No sé si tengan preguntas, dudas o se me durmieron. No, nada de eso, Doc. Sí, hay por aquí algunas preguntas. Y bueno, también si alguien quiere participar haciendo alguna pregunta directamente, pueden abrir su micrófono. Y vamos a empezar con lo que tenemos aquí en el chat. Preguntan que si el aceite de macadamia también se puede utilizar, Doc, para ozonificarlo. Sí se puede, pero es carito. O sea, realmente todos los aceites vegetales de origen vegetal pueden tener esa interacción del ozono con el aceite y se generan los mismos componentes, pero sí en cuestiones tienen que considerar los costos de ¿cómo se llama? De producción. O sea, si les va a ser redituable o no. Porque a veces, pues a uno por buena onda como médico, pues sí le das al propietario, pues te voy a dar este aceitito y ya, pues el propietario puede llegar a decir, no, pues dame otro y dame otro y dame otro.
y ya pues ahí ya te va a ser incosteable el producto. Pero sí, de que se puede usar, se puede usar. Les digo, yo el que más recomiendo, y les digo por experiencia que me ha gustado mucho en los resultados que me ha dado, es el que es de aceite de oliva. Ya. El aceite de coco, Doc, en sus dos fases, sea sólido o líquido, también se puede manejar. Más en el líquido. En el sólido va a ser más difícil que se impregne el ozono, porque el ozono, les digo, como al estarlo haciendo, o sea, al estar haciendo el burbujeo como tal en el producto, vamos a generar, si le metemos mucho o generamos que muchos índices de peróxido, vamos a empezar a solidificarlo. Entonces, mientras más ozono tenga, más solidificación va a haber. Y si usan el aceite de coco ya solidificado, prácticamente no se va a impregnar en ningún lado, sino solo donde esté el punto de burbujeo. Entonces, la clave es utilizar la versión Líquido. líquida para que se vaya solidificando. Ok. Posteriormente ya poderlo, en dado caso, poderlo solidificar, ¿verdad? Pero ya ¿No? ozonificado el Sí, ya, aceite líquido. ya ozonificado, lo meten al refri. Es más, cualquier aceite que lleguen a meter al refri ya con ozono, no importa el índice de peróxidos que traiga, se solidifica y se les va a Perfecto, volver ahí. perfecto, médico. Respecto al índice de peróxido, para aplicación ocular, ¿qué concentración es la que recomiendas? La más baja que haya. Yo llegué a usar uno que en su etiqueta decía como 100, porque tampoco el fabricante me supo decir si realmente eran los 100 que tenía. O sea, si son 100, le llegué a preguntar, pues yo creo que sí, porque lo pusimos a burbujear muy poco tiempo, porque no tenían la forma de medirlo. Pero sí se podría conseguir, si un proveedor tiene la forma correcta de medición de índices de peróxidos, utilizarlo el bajito, que vendría siendo su más baja concentración, 50, si llegan a trabajar 50 o 100 de índice de peróxido. Ya más si arde, porque ya me lo puse. Muy bien. Pregunta la doctora María, ¿en dónde pueden conseguir los aceites? ¿Es aquí en México? Debo Si es suponer. aquí en México, sí. Hay varios proveedores. A mí, aquí por ejemplo, yo estoy en León, Guanajuato. Aquí me gusta un aceite que comercializa una empresa que se llama Ozono Carbars. Ellos están aquí en una cosa que pueden igual contactarme y pues ya les paso el contacto de estas personas, que es el que más me ha gustado. He trabajado con otros aceites y por ahí creo que vi en un mensaje algo de Oxytopic, igual ahorita leemos esa parte. También ellos trabajan muy buenos productos. Entonces son como que con los que más familiarizado estoy. Y pues sí, la calidad sí me ha gustado. He visto otros, igual al principio de trabajar con unos que eran así como muy marca patito. Sí te dan resultados, pero el tiempo en el que vas a estar trabajando con ese aceite, pues es muy prolongado. O sea, es prácticamente vas a decir, no, pues mejor me compro una sulfadecina de plata. Me va a dar el tiempo de respuesta va a ser el mismo que ese aceite de marca medio chapa. Ok, perfecto. De hecho, esa es una de las preguntas también, que si es el tratamiento caro o es accesible. Depende. Pues realmente es accesible. Por ejemplo, mm, vamos a decir marcas y ve más o menos precios, ojalá y nos patrocinen. Pero Sí. por ejemplo, en Mercado Libre pueden encontrar los productos que maneja estos de Oxytopic y por ejemplo las cápsulas, eso sí me gustaban mucho sus cápsulas de aceite ozonizado porque es en polvo, es muy bueno para manejar en algunas heridas. Te vale como 500 600 pesos el frasco y trae creo que 30. Entonces, realmente vas a utilizar una cápsula en una herida o media cápsula, dependiendo también del tamaño de la herida. Ese es el costo que tendría, pues, utilizar ese tipo de aceites. Los aceites líquidos, pues, oscilan dependiendo de la presentación. Pues, normalmente te venden el frasco más chiquito, creo que es de 100 mililitros. Te vale como 100 150 pesos. Y ya puedes comprar hasta en volúmenes. Claro que también te conviene comprar si vas porque yo también lo he trabajado de esa forma.
Si vas a tener para vender en frascos chiquitos en tu clínica o en tu hospital, o para estar dando cuando vayas a hacer consultas, pues te conviene más comprarte un frasco de litro. Creo que ya está de 4 litros, pero por ejemplo, si compras el de litro, haces tus frascos pequeños, puedes ponerle ahí de tu etiqueta con tus datos y ya te conviene más pues, tenerlo en esa presentación. Y pues un frasquillo de ahí te vale como 100 200 pesos y ahí aumenta el costo de la consulta, de la visita y todo esto. Y ya pues es prácticamente hacer el estimado de lo que te costaría, pero no es tan caro realmente. Bueno, a mí no me ha parecido tan caro comparando con la respuesta o sea, del tratamiento que se da. Muy bien, médico. Tenemos a la doctora Luz Ángela levantando la mano. Adelante, doctora, por favor. Doctor Robert, muy buenas noches. Primero que Buenas todo, noches. muchas gracias por la charla, muy interesante, realmente muy enriquecedora. Doctor, en el protocolo del paciente que nos muestra del gatito, Ujú. digamos, cómo fue el protocolo de uso ahí? O sea, ¿cuántas veces al día y era diario? ¿Cómo fue, digamos, en ese caso de uso ocular? Sí, en ese, como fue uno de los primeros aceites que usé, sí era de una concentración de ozono muy, muy baja. Y le aplicábamos, como era mascota y era muy manipulable el gato, era 1 o 2 gotas al día. Puedes llegar a trabajar, bueno, lo que yo he tratado de hacer y no más, son 2 veces al día, porque pues sí llega a ser muy agresivo también el estar manipulando los ejemplares. Pues ahora sí que como les mencionaba, el aceite pues sí es muy irritante en el ojo. Entonces, sabes, con una vez, dos máximo al día que se llega a utilizar, sin problema. Ya más, pues dices, no. Y si ya es una lesión, también tenemos que evaluar ahí si es una lesión mucho más profunda o algo que realmente sí llegue a meritar pues esta cirugía o algo así, pues sí evitarlo como tal. Pero en ese caso, si utilizamos, en específico fue 1 vez al día y como un par de gotitas. Vale, doctor, muchísimas gracias, muy amable. No, por nada. Bien, doc. La doctora Brenda pregunta precisamente sobre el Oxytopic. Si tiene el Ajá. mismo principio, es un ungüento ozonizado, perdón, para uso tópico. Sí, ellos manejaban, porque también trabajé con ellos en alguna ocasión, y pues ahí les ayudamos en la formulación de esas cosas. La presentación que tienen como un gel es muy buena. Tiene una concentración de ozono muy interesante y la presentación que lograron sacar es muy práctica porque no se derrite. Entonces creo que llegué a utilizar ese también, no me acuerdo si con el elefante, no, no con él no, pero sí lo llegué a utilizar mucho y o sea, es muy, muy buen producto. Trabajan con aceite de girasol, pero su calidad de ese aceite y los equipos que manejan para trabajar la ozonificación es muy bueno. Entonces sí, tienen muy buena tecnología ellos para trabajar. Y de ellos son las cápsulas de aceite en polvo. Ok, perfecto, doc. Están preguntando también la doctora Patricia si los aceites deben ser prensados en frío para poder ozonizar. Bueno, para ozonificar. La calidad del Normalmente, aceite. normalmente sí se recomienda que por las características del ozono, que sea un tipo de prensado frío, que no los manejemos a temperaturas muy altas. Entonces, buscar que sí nuestro aceite sea de muy, muy buena calidad y ahora sí que con características muy específicas. Ahí ya igual los que producen ya los aceites ozonizados sí ya tienen como que sus estándares en esas cuestiones, los que sí están muy, muy establecidos. Es por eso que hay unos que sí salen muy, muy buenos y ves la respuesta del tratamiento en muy corto tiempo. Perfecto. El doctor Eric pregunta que si se puede utilizar en perros con tumor venéreo transmisible el aceite. Ahí sí no lo he usado porque pues casi no trabajo con perros,
pero si tienen la oportunidad, sí pueden probar a ver qué tal. Lo que sí, pero eso sí fue como que experiencias de un médico humano. Dice que él trabaja lo que viene siendo la ozonoterapia como tal, aplicación directa a los tumores, y dice que sí le ha dado muy buenos resultados. Sobre todo este doctor lo trabajaba con tumores, gente con tumores de mamarios. Entonces dice que sí tiene muy buena respuesta. Entonces sería cuestión de probar más bien una terapia o una ozonoterapia completa y adicionarlo con la aplicación del aceite en el tumor. Sí, Perfecto, ya sería doc. como que más extensivo. Muy bien. Pues sí, a utilizarlo para hacer pruebas, ¿verdad? Todo Así es es. a efecto. Vamos a checar. Muy bien. La doctora Wendy dice, muy buena charla, doctor. Pregunta, ¿en una úlcera puede utilizarse? Úlcera de, no, no sé, No. en general, Sí, bueno, pues ahí dice, sí, en la del, por ejemplo, el gatito, pues es una úlcera corneal, entonces sí, sí la utilizamos. Úlceras gástricas, yo lo que he usado y recomiendo, pues, normalmente igual le digo porque sí, también he experimentado con algunos humanos, ah, es primero el consumo de agua ozonizada o agua o hiperozonizada, y eso te va a ayudar a recuperar las ulceraciones, que se recuperen y se sientan mejor. Y complementamos con el aceite ozonizado. Hay aceites o empresas que te venden el aceite ya en capsulitas y hasta te vienen en concentraciones. Por ejemplo, con los de Oxytopic, sus cápsulas les manejan a una sola concentración, pero vienen con aloe vera. Estos de Ozono Carbas manejan creo que dos concentraciones, pero ellos vienen como el aceite líquido todavía y tienen muy buenos efectos. Te digo, hemos probado en gastritis, se ha probado con úlceras, en afecciones digestivas, a veces hasta, no les puedo decir que con parasitosis, pero sí, sí te ayuda un poco cuando tienes los problemas de diarrea y todo eso en parasitosis. En estas cápsulas, como están formuladas para peso de humanos o para, vamos a decir, ejemplares grandes, no les puedo decir, pues, pues dénselo a un chihuahua, porque pues no sabemos qué efecto pueda tener, porque la concentración es muy alta. Pero sí, para ejemplares grandes sí se les puede llegar a dar cápsulas de estas para consumo, para poderlas tomar. Lo que van a perfecto. notar es que empieza uno a repetir. Entonces es por el efecto que va teniendo el aceite en el sistema digestivo, entonces empieza a sacar el gas que tienes de más. En colitis también es muy bueno, en inflamaciones digestivas. Entonces todo esto de manera interna, el aceite sí, sí trae muchos beneficios. Sí, mira, doc, nos está marcando la doctora precisamente en úlceras en piel por problemas de circulación. Ok, yo ahí no complementaría, sino mi tratamiento consistiría en embolsamiento, que es embolsar la zona afectada. Se ha embolsado hasta si es un ejemplar, no importa de qué tamaño, excepto si es un elefante, se embolsa completamente y se le mete ozono en gas. Entonces, es una manera de trabajarlo. Previamente se puede hacer un lavado con jabón ozonizado de la zona afectada. Pues también hay los jabones que también son a base de ozono. Hacer un lavado bien de la zona afectada, embolsamiento y luego ya aplicar el aceite de ozono. Entonces ya es una manera de trabajar esa parte de las úlceras en piel. Ok, perfecto. Perfecto, médico. Dice, entonces el ácido ozonizado, no, el aceite, Esa es la perdón, aceite. estoy aquí. ¿El aceite ozonizado se puede usar directo en córnea o entendí mal? O si hay una herida cerca del ojito, no importa si cae en la córnea, no, si es directamente a la córnea, ¿verdad? Sí, directo. Igual en las lesiones perioculares se puede utilizar. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo medir la cantidad de ozono que contiene mi aceite? Porque
he leído que es muy difícil integrar el ozono al aceite. Ujú. Sí, es lo que les mencionaba. Son unas máquinas o unos medidores que tienen las compañías y pues ahora sí que son un poquito caros estos medidores que hacen la medición al momento de la fabricación. Ese sí no he tenido la oportunidad de verlo, de ver cómo es el equipo como tal. Sí he visto el proceso, pero ya al momento de hacer la medición, a ese sí me dicen, para allá. Ya no he tenido la oportunidad de ver esos equipos, pero las empresas que sí hacen de manera formal la producción, ellos sí te deben de dar o garantizar qué concentración de aceite viene, de acuerdo a lo que viene en la etiqueta, que venga en el frasco. Ok, viendo. Pues sí, tener cuidado pues en las marcas que estemos adquiriendo, ¿verdad? Los productos. Así es. Así es. El doctor Eric dice que él ha trabajado con ozono y aceites ozonizados, perdón. Dice que son una maravilla. En los aceites le han dado mejores resultados el de oliva para problemas oculares y para las demás heridas el de girasol. Y combinado con zeolita para heridas, mucho mejor. Excelente. Hay que seguirlo utilizando, doctor. Así es. Muy bien. Dun, 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 dun. Pues parece ser que son todas las preguntas, Doc. En- ok. Ahorita les van a pasar también el dato. Secmex tiene productos, tienen equipos de ozono a la venta, etcétera. Bueno, todo eso también se los vamos a compartir en el grupo. El doctor Eric dice que inclusive ya se comprobó que la ozonoterapia tiene efectos contra las amibas, la amebiosis, que las Sí, utilizan hasta para las arrugas, etcétera. Pues son todas las así preguntas, pues. Doc. No sé si alguien quiera hacer alguna aportación, alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir su micrófono. Y pues bueno, sus certificados para quienes lo solicitaron se los vamos a estar enviando para fin de semana. Tienen tiempo todavía quienes quieran aprovechar. Pónganse en contacto con sus asesoras para que les den toda la información, cómo pueden adquirir el certificado. Y pues bueno, muchas gracias, Doc. Ha sido un gustazo que estés con nosotros y pues espero que no sea la última vez, ¿verdad? Que nos veamos próximamente el año que entra para ver qué temas nos puedes compartir. Muchas Claro que gracias, sí, claro que doctor. sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a Mucho ustedes. gusto. Espero que les haya sido útil. Muy, muy interesante su plática, muy, muy, muy interesante. Este, y pues invitarlo también a usted. El próximo miércoles tenemos plática de cannabis, ¿verdad, Enrique? El miércoles 3, así es. Sí, claro, Exacto. claro. Ajá, Es con el doctor Mish, ¿verdad? Sí, Así es sí. con Mish. Bien, ahí andamos ahí con sus pininos con él. Ahí. Es muy Exacto. bueno, Sí, muy bueno. él ha estado muy activo por allá en León también con el uso del CBD y demás, ¿verdad? Por allá estuvieron Sí, John y Eric, todos por allá. sí, Muy ahí. bien. Bueno, Muchas gracias. pues a todos muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jane. Gracias, Enrique. Gracias, doctor. Médicos, gracias por preferirnos, por estar acompañándonos. Pues buenas noches. buenas noches a todos, a Y descansar. recuerden, todavía hay cupo para el curso. Aquellos que tengan Mm, oportunidad, todavía Sí, tienen chance de que se inscriban. Estamos este fin de semana en Guadalajara. Va a ser práctico y también transmisión por online. ¿De acuerdo? Online. Vale la pena, la verdad que nada Y nos como vemos. estar presente, ver, oler y tocar, como dicen. Así es. Muy Así es, bien. en la Pues práctica en vivo. Pues muchas gracias. Buenas buenas noches a noches. todos. Nos despedimos. Hasta pronto. bye. Muy buenas Bye. noches. Hasta luego.